Bueno, buenos días a todos, a todas. Quiero comenzar por una pregunta que me envía Patricia Aberbach por el mail. Ella dice que estuvo leyendo el texto de Bleichmar sobre las paradojas de las masculinidades contemporáneas y, bueno, plantea una pregunta en torno a la cuestión del origen, a la fundación o a la creación del inconsciente. Ella dice que, y Patricia, vos podés corregirme si interpreto bien, dice que le cuesta pensar como algo que no se construye, dice, eh, pero en otros términos, retomando el texto, dice pareciera una cuestión de desarrollo o evolución. Esto es que el inconsciente se renueva y se reconstruye en la transferencia, es decir, en el contexto analítico. ¿Está bien, Patricia? O no sé Hola, Omar. si querés reponer la pregunta. Sí, ¿qué tal, Omar? Buen día a Hola. todos y a vos. Es en ese sentido. Encuentro en el texto por ahí como que entiendo que va para un lado diferente, pero bueno, me cuesta pensar el inconsciente fuera del dispositivo analítico, ¿no? Y como algo que, eh, porque en alguna parte del texto viste que dice como que el adulto que tiene el inconsciente y entonces el niño no lo tendría, ¿no? Como, bueno, quizás como por fuera del lenguaje me cuesta pensarlo. ¿Se entiende un poco más lo que Sí, digo? sí, sí. Sí, bueno, ahí tenemos un problema central y que creo que va a acompañar al recorrido que ustedes van a seguir en parte de la maestría, pero en general creo que concierne al saber psicoanalítico y a su significación social histórica, que es efectivamente la noción del el inconsciente o lo inconsciente a partir de Freud tiene un contexto muy específico e institucional, ¿sí? Que es justamente esta relación de transferencia, esta reedición o esta reconstrucción de un vínculo afectivo, significativo en la clínica, que es el que permite, digamos, la emergencia de ciertas significaciones no plenamente digamos, intencionales para las cuales el sujeto o el analizante es soberano, sino que justamente involucra, digamos, una puesta en suspenso, ¿no? De esa soberanía consciente o volitiva. De hecho, lo que se conoce como la regla fundamental del psicoanálisis es justamente la de, digamos, poner entre paréntesis cualquier opinión o racionalización, ¿no? Esta es la idea de la asociación libre. ¿No? No solo desde el lado del analizante o de la persona que se acerca a la clínica a partir de un conjunto de experiencias, sufrimientos, dudas o angustias, sino también desde el lado del digamos, analítico, ¿no? Digamos, poniendo en buena medida en discusión esta idea, que es por otra parte tan digamos, ampliamente compartida, ¿no? O sea, desde Karl Popper a lo que yo les contaba muy rápidamente de Derrida mucho más complejo, ¿no? Lo que plantea a propósito del psicoanálisis como un lugar de verdad, ¿no? Como un lugar de verdad que interpreta un conjunto de saberes que no se saben, ¿no? Porque también, como les decía, desde el lado del analista, para Freud, también hay una suspensión, diríamos, de la incredulidad a partir de lo que Freud denominaba la atención libremente flotante. Es decir, que también desde la posición de analista, ahí se produce esta suspensión, diríamos, de la racionalización consciente para justamente habilitar la emergencia de la identificación de ciertos momentos, que en el lenguaje lacaniano son puntuaciones, de lo inconsciente, ¿no? Insisto con esta idea de que son momentos, ¿no? O son emergencias puntuales. De hecho, en el propio Freud, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, eh, esperen que le doy acceso a alguien más,
En la interpretación de los sueños, el término que utiliza Freud es Deutungen, o sea, la noción de Deutung en alemán es Traumdeutung, es el libro, es Traum, o sea, sueño, y Deutung se traduce como interpretación, pero bueno, la palabra interpretación también existe en alemán, y no es el término que utiliza Freud, sino que deuten es el verbo que significa apuntar. Entonces, Deutung digamos, es justamente lo que en el francés del idioma de los lacanianos y las lacanianas es también puntuar, ¿no? Y justamente esas puntuaciones que revelan la emergencia discontinua de lo inconsciente, es justamente lo que el psicoanálisis puede o permite emerger en la situación de transferencia, ¿no? Efectivamente, como señalaba Patricia, y el problema es, bueno, es cómo extrapolar, aplicar o extender ese concepto de inconsciente y todas las conexiones conceptuales y prácticas que supone más allá de la clínica. Ese es efectivamente un problema, ¿no? Es una dificultad, o en todo caso, es un desafío que nos impone a quienes de alguna u otra manera eh, apelamos a algunos saberes psicoanalíticos para intentar captar ciertas dimensiones de lo social o de lo cultural que exceden a la clínica. De hecho, en mi propio caso, y por esto traigo de alguna manera algunas cuestiones sí a este seminario, digamos, yo en mi trabajo doctoral apelé que era un trabajo sobre la política y la cultura argentinas entre 1945 y 1955, esto es en la época de lo que se conoce como el primer peronismo. Bueno, apelaba a este método que ayer yo les decía un poco en broma, groucho marxista, ¿no? Porque eh, veía que había ciertos elementos o dimensiones de la realidad que debían ser estudiadas como un momento de la fase del desarrollo de la sociedad capitalista, esto es un momento de expansión social y política y cultural, ¿no? De incorporación de grandes masas de la población a la vida política y a la vida social en general. Esto no es algo que solo ocurre en la Argentina a partir de una decisión política, sino que es un proceso de transformación, al menos hemisférico, donde se verifican transformaciones o tendencias similares a lo largo de todo el globo o el hemisferio occidental, con distintas, digamos, variaciones ideológicas, pero que permitan reconocer modificaciones, diríamos, que tienen ciertas afinidades importantes, ¿no? Por ejemplo, la extensión del reconocimiento de la ciudadanía femenina, de la extensión de los derechos sociales, de la participación del Estado en la producción social y económica, en fin, todos estos fenómenos que aparecen mirados desde una perspectiva nacional, como específicamente los argentinos de esa época, en verdad, se verifican en otros ámbitos, ¿no? Es decir, es una mutación del modo capitalista de producción y de organización social. Pero esto era insuficiente, porque efectivamente en la Argentina en ese momento se generan ciertas formas de identificación política, ¿no? Y cultural que sí son intransferibles, ¿no? Porque, por ejemplo, van a generar la emergencia de ciertas modalidades de identificación popular alrededor del peronismo que no se podían transferir, o no se hallaban en otras formas, incluso llamadas populistas en América Latina, por ejemplo en Brasil o en México, pero también en Colombia, en Cuba, se generaron fenómenos que pueden tener parecido de familia con el peronismo, pero se produjo algo singular en esa época que consolidó una trama de significaciones sedimentadas, digamos, que perduran hasta el presente, ¿no? Con todas las transformaciones y modificaciones que podemos reconocer, y justamente para eso el análisis marxista no me alcanzaba, debía acudir a otro herramental o otra caja de herramientas donde el psicoanálisis tenía una importancia o una utilidad, ¿no? Eh, Ciertamente asumiendo el desafío intelectual y conceptual de utilizar de alguna manera críticamente, ¿no? esos conceptos para no generar una
imposición, digamos, exterior y puramente instrumental, no teórica o no teorizada, de nociones teóricas heterogéneas, a partir de lo que sería, digamos, una suerte de prejuicio histórico, ¿no? En historiografía, en historia, en general suele asumirse esta idea de que lo empírico es siempre mucho más complicado que lo teórico, ¿no? Esta frase del Fausto, ¿no? de Goethe, ¿no? Gris es la teoría y verde el árbol de la vida, ¿no? Como si la experiencia social o histórico-cultural siempre fuera bastante más complicada de aquellos conceptos o teorías con las cuales intentamos, digamos, constituir nociones que expliquen el mundo. Siempre la realidad va a ser más complicada que la teoría. En verdad, ese prejuicio histórico es bastante, creo yo, insuficiente. Ahora bien, respecto digamos, cómo es posible realizar este pasaje, digamos, que efectivamente, como señala Patricia Abrobach, es problemático, ¿no? Por un lado, por razones que yo les mostraba ayer, en la propia práctica psicoanalítica es un hecho que esta aplicación o extensión ha sido constitutivo, pero por otro lado, también ya en el propio, digamos, en el propio Freud, ¿no? Y en otros autores y autoras eh, digamos, de la historia del psicoanálisis, uno encuentra esta misma tensión que es inherente. Justamente en ese libro que publiqué en el año 2007 y que les referí ayer, Freud y el problema de la historia, intenté mostrar que la pregunta por lo histórico y por la historicidad digamos, de la constitución del sujeto es inherente a la problemática psicoanalítica, y esto Freud lo trata en diversos textos. Creo que el más claro, por ser introductorio, es justamente las lecciones de 1916 y 1917, conocidas como la Introducción al Psicoanálisis. En una de esas conferencias, Freud alude a lo que luego se va a conocer como las series complementarias. No sé si hay alguien de psicología que puede reponer qué es lo que se conoce como las series complementarias en Freud. Muy rápidamente, ¿no? Dos palabras. ¿Nadie se anima? Los hechos infantiles de seducción, decís vos, ¿no? Y el trauma, la teoría del trauma. Sí, sí, pero eso es una parte justamente, porque lo que Freud intenta explicar es la causación de las neurosis, ¿sí? Ahora bien, ahí él encuentra que hay como dos líneas explicativas, y justamente la convergencia es lo que genera la posibilidad de explicar esta causación, pero que es diferente en los diversos individuos. Por un lado, Freud encuentra que hay una predisposición a ciertas neurosis, a cierta elección, dice Freud, de neurosis, por la fijación libidinal, por un lado, y por otro lado hay un vivenciar accidental, ¿no? Traumático, que ocurre en la época en la adultez, ¿no? Y esa conexión entre la predisposición libidinal fijada y el trauma posterior es lo que genera la causación de la neurosis. Ahora bien, en la predisposición libidinal hay dos elementos. Por un lado está lo que Freud denomina la constitución sexual, que lo llama un vivenciar prehistórico, y por otro lado el vivenciar infantil, ¿no? que vincularía con las experiencias traumáticas de la infancia. Ahora bien, ¿qué es lo que esto implica? Implica que una explicación puramente biográfica sería insuficiente, es decir, conectar un trauma infantil y luego el trauma en un segundo momento en la biografía, que despertaría entonces las repercusiones a posteriori de aquel primer trauma, y lo significaría, y lo resignificaría. Solo que en ese primer trauma
ya están incorporadas estas dimensiones prehistóricas del vivencial, es decir, un conjunto de representaciones inconscientes que constituirían ese arsenal que luego Freud va a denominar el ello, ¿sí? Y que inscriben al individuo en la especie. Y entonces aquí hay una teoría freudiana histórica, según la cual en el desarrollo de las fases individuales se reiteran las fases históricas de la transformación de la especie humana, ¿no? Digo, Freud es un pensador que se forma en el siglo XIX, él nace en 1856, es decir, cuando el psicoanálisis se constituye como una disciplina autónoma, hacia el 1900, Freud es una persona que tiene más de 40 años, que en esa época era algo bastante más significativo que hoy, ¿no? Hoy ustedes saben que hay personas que tienen 40 años y se consideran personas jóvenes, que están en un momento todavía, digamos, en la mitad de su vida. Bueno, hacia 1900 era otra historia, ¿no? Tener 44 años, digamos, ya era ser una persona adulta y madura, e incluso estaba claramente envejeciendo. Entonces, digo esto porque digamos, la formación freudiana está fuertemente vinculada con ciertos saberes decimonónicos, evolutivos, y de hecho uno de los conceptos que Freud utiliza para dar cuenta de esta conexión entre el vivenciar individual biográfico y el vivenciar de la especie, que se reitera en cada trayectoria individual, es lo que uno de los difusores alemanes de la doctrina darwiniana, Ernst Haeckel, llamaba la ley biogenética fundamental. Esta ley biogenética fundamental sostenía que en el desarrollo individual se reiteraban las fases que habían signado el desarrollo de la especie, ¿no? Entonces la criatura, el bebé o la bebé, la criatura, a través de sus distintos momentos evolutivos reiteraba esos procesos, diríamos, en larga duración de la especie, ¿no? A tal punto que, y en el modo en el cual Freud retoma esto, es justamente como señalaba Patricia, a partir de los desafíos que la clínica, ¿no? le imponía o desplegaba en el propio tratamiento. Y entonces los desarrollos que Freud realiza, por ejemplo en Tótem y Tabú, o en Moisés y la religión monoteísta, entre otros textos, no están dirigidos a constituir una teoría antropológica del desarrollo, sino más bien a explicar fenómenos que de otro modo son incomprensibles en la clínica. Por eso cuando Freud es criticado, por ejemplo, por los etnólogos respecto del carácter, digamos, arbitrario de muchas interpretaciones, o desde la historiografía, ¿no? La defensa de Freud es, bueno, que él no pretende ser ni un antropólogo histórico ni un historiador, sino más bien un psicoanalista que desarrolla ciertas concepciones para intervenir, ¿no? en la praxis clínica. Ese es el alcance, ese es el conjunto, digamos, ese es el contexto de descubrimiento, si ustedes quieren, pero también el contexto de justificación de sus largas navegaciones histórico-antropológicas. Ahora bien, si ese es el alcance, sin embargo, digamos, observado desde fuera de la clínica, que es lo que hacemos, ¿no? En esta, bueno, no solo en esta maestría, sino también en los usos que nos plantea Freud y el psicoanálisis, ¿no? Como esta caja de herramientas a las cuales acudimos, la cuestión se nos plantea de otro modo, ¿sí? ¿Cómo entonces emplear esas categorías o esas teorías más allá, ¿no? Más allá de la clínica? Y creo que en este sentido una primera cuestión es que el psicoanálisis no solo
es un subsaber que se remite a una validez específica, institucionalmente limitada, sino que digamos, participa y ha tenido efectos en las propias, no solo teorías, sino también en los modos en los cuales, al menos en Occidente, o en ciertos sectores de Occidente, los conceptos o los saberes en torno a los sujetos y a las subjetividades ha incidido. Quiero decir, ya el psicoanálisis es parte de la cultura en la cual vivimos. No quisiera universalizar esto, ¿no? Esto probablemente sea más válido en París y en Buenos Aires que en otros lugares. ¿Sí? Pero en todo caso, digamos, participa de esa, digamos, de los lenguajes en los cuales pensamos. No sé, Patricia, si te parece que eh, esto se acerca a algunas cuestiones que vos planteabas. Claro, porque lo que yo, es decir, así como vos lo contás, Omar, que estoy de acuerdo, hay una parte en la que Freud también lo piensa como evolutivamente, ¿no? Y es una de las críticas que recibe varias veces y a las cuales él ha respondido varias veces. A mí me gusta mucho un texto de Freud que es bastante tardío, que es Construcciones en Psicoanálisis, en donde él replantea un poco las cosas, ¿no? Y habla de lo fragmentario del inconsciente, lo fragmentario de la interpretación, y en ese sentido me parece que se abre más la posibilidad a pensar, me cuesta decir sujeto del inconsciente también, ¿me entendés? Pero para que nos entendamos ahora, se da como para pensar que el sujeto del inconsciente en todo caso es una construcción como dinámica, para llamarlo así rápidamente, y por otro lado esa interrelación, ¿no? Porque cómo pensar una clínica por fuera del ámbito donde ese sujeto, entre comillas, vive, ¿no? Como por fuera de la sociedad. Es decir, a mí me cuesta pensarlo. Creo que Freud también hizo una intención ahí, y bueno, quizás lo pensó más evolutivamente, pero bueno, nada, yo estoy como replanteándome esas cuestiones, y en ese sentido un compañero también preguntaba en el chat, la noción de historia me parece que cambiaría un Sí, poco por donde estoy queriendo plantearte. sí, después de la asunción de la antropología estructural por Lacan, a fines de la década del 40, esto es en 1949, Claude Lévi-Strauss, el antropólogo, publica un libro que lleva el título de Estructuras elementales del parentesco, ¿no? Esto es un acontecimiento conceptual y teórico que va a marcar buena parte de la teoría social y la filosofía en Francia, creo, claramente después de 1949, al menos hasta 1970, y va a tener efectos muy importantes en el pensamiento teórico más en general. En la Argentina, como es una cultura teórica muy sensible a lo que ocurre en Francia, ya desde el siglo XIX, ¿no? Esto era así, desde la generación del 37, de Sarmiento, Alberdi, hay una inclinación a leer al pensamiento francés como la teoría universal y una recepción, y esto, como les decía, también va a tener efectos, el estructuralismo me refiero, en la Argentina muy fuerte en los años 60 y 70. Pero uno de los hacia el final, de las estructuras elementales del parentesco, Lévi-Strauss discute Totem y Tabú de Freud. Y básicamente le dice a Freud lo que luego en el pensamiento salvaje le va a reprochar a Jean-Paul Sartre. Y lo que señala Claude Lévi-Strauss es que el concepto de historia es un concepto eurocéntrico, que es una construcción retrospectiva o a posteriori, y básicamente mítica. La historia en realidad es una emergencia que crea el efecto de una profundidad temporal, ¿sí? En la cual las comunidades, los sujetos, los individuos o los grupos se inscriben simbólicamente, pero que es una construcción retrospectiva, a posteriori. Y suponer que existe una suerte de trama transtemporal
universal en la cual se ubican distintos pueblos y comunidades, es un prejuicio occidental. Esto, Lacan lo va a transferir al psicoanálisis y a su relectura, o a su primera relectura generalizada de Freud, y el texto central aquí es la conferencia en Roma de 1953, que es, como quienes vienen del campo psicoanalítico conocen bien, ¿no?, sobre la eficacia del lenguaje en la constitución del sujeto. Y esto, y en Lacan se encuentra también, ¿no?, esta digamos, transformación mítica de la idea de un desarrollo biográfico y también de la especie en Freud. Y en Lacan se encuentra la misma displicencia levi-straussiana, ¿no?, hacia esas navegaciones freudianas que lo inscribían en el campo, digamos, histórico universal. Ahora bien, ¿y cómo se va a resolver esto? En Lacan, a partir de una reinterpretación de la temporalidad freudiana. La temporalidad freudiana suponía, y esta es una construcción conceptual, ¿no?, una multiplicidad de vectores temporales. La imagen que daba Freud de digamos, de la temporalidad del inconsciente era Roma, la ciudad de Roma, donde se pueden advertir. Roma es muy importante para Freud, ¿no?, para el desarrollo del pensamiento, Sigmund Freud, porque Roma es un ejemplo de una ciudad donde en su propia construcción material uno puede seguir cómo hay una diversidad de estratos temporales que coexisten. Es decir, si uno camina por Roma, advierte cómo digamos, en la propia materialidad de los restos arqueológicos que están a simple vista, ¿no?, cómo en esa ciudad coexisten diversas temporalidades, ¿no?, diversas tradiciones, diversos momentos del desarrollo histórico y conviven. Y en buena medida lo inconsciente tendría esa temporalidad que luego Freud hacia 1914, va a denominar, digamos, no hay una buena traducción, ¿no?, pero es lo que se escribe como Nachträglichkeit. Lo voy a escribir en el chat, pero creo que no todos pueden leer, pero básicamente lo que significa es que es esta eficacia a posteriori que resignifica y recompone, transformándolas, una multiplicidad de temporales de la experiencia, y particularmente la refiguración en el porvenir de aquello que quedaba como una huella del pasado y que es restituida de nuevas maneras y con nuevas eficacias a partir de una experiencia traumática posterior, ¿no? Esta multiplicidad de temporalidades que luego va a ser puesta, y que tiene un sentido evolutivo muy fuerte, va a ser puesta luego en cuestión por el propio Freud a partir de la emergencia de una nueva temporalidad no evolutiva, que va a ser la que va a caracterizar a la pulsión de muerte, ¿no? Si bien hasta 1920 uno puede encontrar efectivamente esa formación decimonónica que le señalaba en el propio Freud, y que lo incorpora a un discurso en parte positivista y en parte evolucionista, también en Freud uno encuentra un cuestionamiento y un límite de ese evolucionismo a partir de una pulsión de muerte que no es metabolizable, incorporable en un progreso del sujeto, sino que más bien posee una eficacia conservadora, incluso regresiva, ¿no?, un retorno hacia un nivel, digamos, pulsional fijo, no variable, ¿no?, que sería una tendencia propia digamos, de la vida pulsional, poniendo en cuestión entonces cualquier noción ingenua de progreso, y a partir justamente de la introducción del concepto de pulsión de muerte es que luego en El malestar en la cultura, un texto de 1930, Freud va a construir, ¿no?, una visión bastante pesimista, pero no, digamos, derrotista de la cultura, ¿no?, de la experiencia cultural. Pero en Freud nunca se elimina el problema del origen, ¿no?, que es, o de la emergencia primera o primaria de lo inconsciente. Aquí hay un término que es el de origen, o el originario o arcaico,
que es lo de lo ur, en alemán, UR, ¿no? Que refiere a justamente el origen. En alemán, origen se escribe Ursprung, U-R-S-P-R-U-N-G. Justamente lo ur es lo originario, ¿no? Es lo arcaico, es lo primero. Pero ese ur, por ejemplo, de las fantasías arcaicas, de las fantasías originarias, que recorre buena parte del pensamiento freudiano, por ejemplo, en términos de la represión primaria o originaria, ¿no? Las Urverdrängung en Freud, siempre permanece en su pensamiento como irresuelto, ¿no? Si esta primera represión, esta primera fantasía, esta primera escena, ¿no? Traumática, o este primer narcisismo, ¿no? De que nos recuerda Jappe en su texto, en el narcisismo originario, ese origen, digamos, es una huella que en algún momento quedó digamos, marcando y en estado de latencia, que luego va a ser reconstituida, o es un producto a posteriori de una refiguración que, en términos levi-straussianos, o del primer Lacan psicoanalista, crea la fantasía, ¿no? De esa originalidad, o esa eficacia arcaica que luego perdura en el tiempo. Entonces algo que no puede ser resuelto plenamente, me parece, y esto es un parecer personal, que en la idea de la precu lacaniano, es decir, de una reinterpretación estructuralista de la Nachträglichkeit, de la posterioridad, de esta confusión o esta complejidad temporal freudiana que Lacan intenta hacer, digamos, disuelta este carácter digamos, interminable de las temporalidades freudianas y que desde mi punto de vista son simplificadas a partir de la retroactividad de la constitución subjetiva en Lacan. Bueno, esto es algo que está abierto, pero que en todo caso nos conduce a, digamos, la relevancia que pueden tener estos elementos para el concepto de sujeto, ¿no? Es decir, si esta es una construcción que posee una temporalidad propia y reinterpretable, o si es un efecto, es una construcción puramente fantasmática, ¿no? Bueno, creo que me extendí demasiado sobre este punto, pero creo que podemos hacer un pequeño corte, si les parece, y retomamos el texto de Beatriz Preciado, o Paul B. Preciado, en 10 minutos. ¿Les parece bien? Creo que esto no se va a Sí. cortar. No, podemos quedarnos directamente, como decimos anoche. No, se va a cortar en 2 minutos. Pero ahora dice que se va a Oh, cortar, sí. bueno, listo. Por las dudas, yo diría 11 y 20 puntuales retomo. O bien, yo no voy a cortar esto. O seguimos aquí, y si se corta, activamos el otro link. ¿De acuerdo? Entonces nos quedan 9 minutos ahora. Sí, se va a cortar en 2 minutos. Así que seguramente retomemos en el otro link. Ok, bueno, así hacemos.